Soy Pilar Ortega, tengo 68 años y soy de Sevilla. Aquella noche llovía a cántaros. Los hilos de agua caían oblicuos, atravesando la luz del farol del porche. Y mi hijo Álvaro estaba en el umbral con los ojos duros como piedra. A su lado, Inés, su esposa, cruzaba los brazos con frialdad. Mi vieja maleta fue arrojada a los escalones, como si fuera una bolsa de basura. El golpe sordo sobre las baldosas mojadas hizo que mi corazón se detuviera un instante. «Eres una carga», dijo Álvaro, cada palabra como una cuchilla. «Esta casa no puede seguir así». Apreté la barandilla, los labios me temblaban. «Solo pido unas semanas para recuperarme. La pensión del próximo mes». Inés me interrumpió con voz suave, empalagosa como miel mezclada con veneno. «Pilar, sé realista. Solo traes problemas. Nosotros también tenemos nuestra vida». El viento azotó el porche trayendo olor a tierra húmeda y a naranjas amargas de la calle arbolada. Miré mis sandalias, gastadas, el abrigo de lana empapado y luego el rostro del hijo que había sostenido durante tantas fiebres. Evitó mi mirada como quien evita una verdad incómoda. «Álvaro», logré decir, conteniendo la voz, «tal vez ya no me quieras, pero sabes bien cómo te crié». Guardó silencio un segundo, luego señaló la puerta del patio. «Vete antes de que los vecinos te vean. No quiero escándalos». Inés abrió la puerta, y la luz del pasillo se derramó sobre la acera helada. Colocó su paraguas beige en el escalón y sonrió con cortesía. «Buena suerte, Pilar». La puerta se cerró. El clic seco de la cerradura fue la última palabra. La lluvia se tragó el resto. Arrastré la maleta por los escalones. Las ruedas chirriaban sobre el suelo empapado. En la calle, el aire olía a otoño y al frío del Guadalquivir. Caminé sin mirar atrás. Si me giraba, sabía que me rompería. Las callejuelas adoquinadas me llevaron hasta la orilla del río. La lluvia repiqueteaba sobre el techo de una parada de autobús abandonada. Cada gota que me caía en la mano era una aguja. Un taxi pasó a toda velocidad y me salpicó el dobladillo del vestido. Solo suspiré. A esta edad una cree que ya se ha acostumbrado al dolor, pero no, siempre duele igual. Al final de una cuesta, bajo un puente, encontré un rincón seco, más protegido del viento que el aparcamiento cercano. Metí la maleta y me senté sobre el escalón de cemento frío. El ruido de los coches arriba sonaba como un tambor lejano. El olor a hierro mojado y musgo viejo se metió en mis pulmones, haciéndome toser. Me llevé la mano al pecho para acompasar la respiración. El hambre dolía como un filo romo. Toda la semana había comido lo más barato del colmado de la esquina. Las facturas de la luz, las medicinas, unas pocas monedas enviadas a Lucía, mi nieta, para que comprara sus lápices de colores. Pequeñas gotas que, al juntarse, formaban un diluvio. Abrí la maleta, un pañuelo de seda, descolorido, una foto de boda en blanco y negro, una caja de medicinas, un cuaderno de tapas verdes. Me cubrí los hombros con el pañuelo y sostuve la foto en la palma de la mano. Miguel y yo, sonriendo frente a la iglesia de Santa Ana. «Mira, amor», susurré, «sigo aquí». Una pareja joven pasó bajo el puente. Me miraron un segundo y siguieron apresurados. No me ofendí. En esta ciudad, rostros como el mío solo son un fondo borroso detrás del cristal del autobús. La lluvia empezó a amainar. A lo lejos, las campanas de una iglesia golpeaban la oscuridad, lentas y precisas. Abracé el cuaderno y abrí una página humedecida. Mi letra, antes redonda, ahora temblaba. Noche del 14 de octubre. Salí de casa a las 9:17 p.m. Nadie me detuvo. Me quedé quieta. Endecido 6. M. Los números eran la única manera de no desvanecerme, atarme a un punto, probar que había existido en ese momento y en ese lugar. El viento cambió de dirección, trayendo olor a pan recién hecho. Desde un carrito en la esquina. El estómago se me encogió. Calculé el dinero que me quedaba apenas para un trozo, pero estaba oscuro, y el paraguas beige de Inés seguía allí, ante su puerta, como una burla muda. Me envolví más en el pañuelo. El amanecer siempre regala a los desdichados un poco de valor sobrante.
El agua goteaba rítmicamente desde el borde del puente, marcando el tiempo. Recordé las manitas de Álvaro cuando era niño manchadas de tinta, oliendo a leche, aferradas a mi cuello cada vez que tronaba. Qué cruel es el tiempo. Convierte a los que temían al trueno en adultos capaces de empujar a su madre a la calle. Un camión pasó despacio, su faro barrió el muro de hormigón y rozó mi rostro con una franja de luz. Me vi reflejada en esa claridad fugaz. Ojeras, arrugas, pero también un destello que se negaba a apagarse. No, aún no había terminado. Me habían echado de casa, pero nadie podía arrojar fuera mi dignidad. Cerré la maleta. La abracé contra el pecho como si fuera un escudo. Sobre mí, la lluvia se hizo fina. El goteo del agua se mezcló con el murmullo del río, dándome una calma suficiente para respirar. Apoyé la espalda en la columna del puente y cerré los ojos. Mañana, murmuré, para que al menos yo misma me oyera. Mañana, Pilar se levantará. No sé en qué momento me venció el sueño. Cuando abrí los ojos, la lluvia había cesado y el cielo gris ceniza se aclaraba hacia un tono plateado. Al otro lado de la calle, los coches ya formaban una hilera apresurada, como si nadie hubiera sido abandonado bajo aquel puente. Apreté el pañuelo, las manos entumecidas. Iba a ponerme en pie para buscar algo de comer cuando escuché pasos firmes sobre el cemento, lentos, seguros. Una silueta se detuvo a pocos metros. La luz débil del farol iluminó un rostro tan familiar que creí estar soñando. Elena, mi hermana, a quien no veía desde hacía 15 años. Su cabello recogido, los ojos castaños, profundos, el abrigo blanco de lana empapado por la lluvia. Hermana, su voz era ronca, casi quebrada. ¿Qué haces aquí? No pude responder enseguida. Solo oía los latidos fuertes de mi corazón, mezcla de vergüenza y alivio. Yo no tengo otro lugar a donde ir. Elena dio un paso hacia mí sin decir más. Se quitó la bufanda que llevaba y la envolvió alrededor de mi cuello. Luego me sostuvo del brazo. Aquel gesto era más cálido que cualquier manta. Vamos, Pilar, te vas a resfriar. No me resistí. Su mano, pequeña pero firme, me ayudó a ponerme de pie. Ese calor no lo había sentido de ningún familiar en muchos años. Caminamos en silencio. El coche plateado de Elena estaba aparcado no muy lejos. El olor del cuero mezclado con la fragancia de mandarinas en el interior cerrado casi me hizo llorar. En el asiento trasero había una manta fina y un termo. Elena destapó la tapa y el vapor con aroma a menta llenó el aire. «Bebe, hermana, lo acabo de servir». En el hotel, tomé un sorbo. Los labios me ardieron, pero el corazón se me apaciguó. Cuando el coche comenzó a moverse, pregunté, «¿Cómo supiste que estaba aquí?» Elena miró hacia adelante. «Una conocida de Lucía publicó en las redes que no podían comunicarse contigo. Intuí que algo estaba mal. Volé desde Barcelona anoche mismo». Sonreí débilmente. «Hace mucho que no volvías». «Sí», respondió despacio, «pero nunca te olvidé». El camino hacia el sur de Sevilla se perdía entre la niebla. Las farolas teñían de dorado los naranjos empapados. El coche se detuvo frente a un pequeño hotel en las afueras. Elena me ayudó a entrar y realizó el registro con rapidez. No preguntó, no mostró compasión. Cada uno de sus gestos era sereno y decidido, como si todo estuviera ya planeado. La habitación era cálida, iluminada por una luz amarilla suave y con olor a jabón limpio. Me senté al borde de la cama, escuchando el agua correr en el baño. Cuando Elena volvió, puso en mis manos una bolsa de papel, ropa nueva, una toalla y un pequeño frasco de crema hidratante. «Dúchate, te espero aquí». Bajo la ducha, el agua caliente cayó sobre mis hombros, arrastrando el barro y la sal seca de mi piel. La sensación de limpieza me hizo llorar sin aviso. Había llegado a los 68 años y nunca me había sentido tan pequeña como una niña perdida. Cuando salí, con el cabello aún húmedo, Elena estaba sentada junto a la ventana, el móvil en la mano. Levantó la mirada y sonrió suavemente. «Come algo, hermana». Pedí sopa de mariscos y pan caliente. Me senté frente a ella, las manos temblorosas sujetando la cuchara. «No hacía falta que hicieras esto». Elena ladeó la cabeza.
Si no comes, no estaré tranquila. Cenamos en silencio. Afuera, la lluvia había vuelto, ligera y constante. Al terminar, Elena sacó de su bolso un sobre color crema y lo dejó sobre la mesa. Mañana nos iremos de Sevilla, dijo. Ya lo he organizado todo. Miré el sobre, dudando. ¿Qué organizaste? El puerto de Santa María respondió con voz tranquila pero firme. Un apartamento pequeño frente al mar. Está a tu nombre. Todo está pagado, sin préstamos ni deudas. Aquí tienes las llaves. Negué con la cabeza, sin poder hablar. Elena, ¿te has vuelto loca? No puedo aceptarlo. Sí puedes, me interrumpió. Y lo harás. Retrocedí un poco en la silla y la miré. Aquella mujer que había sido una estudiante pobre viviendo en una bujardilla, ahora era una empresaria reconocida en Valencia. A la luz tenue, su rostro ya no tenía la suavidad de antes, sino una firmeza serena, inquebrantable. ¿Por qué, Elena? Me miró directo a los ojos. Porque eres mi sangre, porque sé lo que te hicieron, y porque ni Álvaro ni Inés volverán a humillarte jamás. Guardé silencio. Sentí dentro de mí una corriente de calor gratitud mezclada con vergüenza. ¿Y Lucía? Pregunté en voz baja. Ella no sabe nada de esto. La volverás a ver, respondió Elena. Pero antes debes ponerte de pie. Ya hablé con la abogada Isabel Torres. Se encargará de todos los documentos para proteger tu patrimonio y tu identidad. No podrán usar ningún truco legal contra ti. El nombre Isabel Torres me sobresaltó. Había oído hablar de ella. Una abogada especialista en herencias en Madrid, famosa por su frialdad y su inteligencia. ¿La conoces? Elena sonrió. Fuimos compañeras de universidad. Tranquila, todo está bajo control desde la semana pasada. Solo me faltaba encontrarte. Miré la taza de té ya fría. Afuera, el mar de niebla reflejaba las luces lejanas. Yo ya no tenía nada que perder. Pero por primera vez, sentí que quizá tenía una oportunidad de empezar de nuevo, no por milagro, sino por el lazo de sangre que aún sobrevivía tras tantos años de silencio. Elena me tocó el hombro con suavidad. Mañana saldremos temprano. No digas nada. Deja que el pasado se quede atrás. Asentí, con el sobre apretado entre las manos. La habitación quedó en un silencio absoluto. Solo el golpeteo de la lluvia contra los cristales marcaba un ritmo constante, como un latido. En mi mente resonó un pensamiento extraño. Quizás aquella noche de tormenta había sido, en realidad, la primera puerta que me conducía de vuelta a mí misma. 3 días después, Elena y yo dejamos el pequeño hotel de las afueras. Su coche rodaba por la carretera costera que llevaba hacia Cádiz, donde el sol ya empezaba a secar los últimos rastros de lluvia del invierno. El olor a sal del océano entraba por la ventanilla entreabierta, despertando en mí recuerdos lejanos de los días en que llevaba a Álvaro a la playa, de la mano, su risa infantil mezclándose con el viento. No imaginaba que, décadas más tarde, volvería a este lugar, pero no como una madre débil, sino como alguien que acababa de escapar del abismo de la traición. Cuando el coche giró hacia una nueva zona residencial, contuve el aliento. Las casas blancas de techos rojos se alineaban en la ladera frente al mar. Mi apartamento estaba en el 3er piso, con vistas directas a la bahía. Elena abrió la puerta con una tarjeta magnética y me cedió el paso. El espacio se iluminó por completo. La luz del mediodía se filtraba por los grandes ventanales, reflejándose sobre el suelo de madera clara. El aire olía a pintura fresca y a naranjas del difusor sobre la mesa. Todo era silenciosamente perfecto. El sofá color beige, las cortinas blancas, algunos cuadros abstractos en la pared y una cocina pequeña pero ordenada, como si me hubiera estado esperando durante años. El puerto de Santa María, dijo Elena detrás de mí, con un toque de orgullo. Escogí este sitio porque es tranquilo. Desde ahora ya no eres una dependiente, eres la verdadera dueña. Me giré hacia ella, con la garganta apretada. Nadie me había dicho algo así antes. Había vivido siempre así probar la premiriale. La sombra de otros, de mi marido mientras vivía, de mi hijo cuando él murió. Esa tarde, Elena me llevó al balcón. El mar brillaba bajo el atardecer y las olas murmuraban algo en voz baja.
Mi hermana sostenía una copa de vino. No tienes que agradecerme nada, dijo. Solo quiero que estés en paz. Pero no creas que ellos te dejarán tranquila tan fácilmente. Sabía a quién se refería. Álvaro e Inés. ¿Crees que vendrán aquí?, pregunté. Elena dio un sorbo de vino, la mirada perdida en el horizonte. Las personas que se acostumbran a apropiarse de lo ajeno no saben detenerse. Lo intentarán otra vez, de otra forma, pero esta vez no estarás sola. Asentí, aunque mi pecho era un mar revuelto. Aquella noche, cuando el apartamento quedó en silencio, escuché el rumor del mar colándose por la ventana, como un recordatorio. El pasado seguía acechando ahí fuera. 3 días después, Elena me pidió que me pusiera un vestido elegante. Esta noche, he invitado a algunos amigos para darte la bienvenida. No te preocupes, todos son gente decente. Acepté con cierta inquietud. Hacía mucho que no asistía a ninguna reunión. A las 7 p.m., el salón estaba lleno de luz. Una mesa pequeña ofrecía tapas, queso manchego, vino blanco y lavanda en un jarrón de cerámica. Elena, vestida con un traje azul marino, irradiaba serenidad. Los invitados eran vecinos, algunos amigos suyos, un médico, una profesora jubilada y Isabel Torres, la abogada de la que me había hablado. Isabel rondaba los 50 años, con el cabello negro corto y una mirada afilada como una aguja. Al estrechar mi mano, dijo: «Encantada de conocerla, señora Pilar. Elena me ha contado su historia, y le aseguro una cosa: de ahora en adelante, nadie podrá tocar su patrimonio ni su dignidad sin pasar por mí». Sonreí, algo incómoda. «Gracias, pero solo quiero tranquilidad». «La tranquilidad», respondió Isabel, «es el privilegio de quien sabe protegerse». La velada transcurría con calma. Conversaban sobre el clima, sobre el mercado de pescado del puerto. De vez en cuando, Elena contaba alguna anécdota graciosa y todos reían. Yo permanecí callada, respirando el aire con olor a sal y escuchando el tintinear de las copas, sintiendo que poco a poco me alejaba de la sombra de mis días oscuros. Entonces, alrededor de las 8 p.m., el timbre sonó. Elena frunció el ceño. «No he invitado a nadie más». Fue a abrir. Escuché una voz masculina, grave y ligeramente temblorosa. «Solo queremos hablar un momento. Por favor, no hagas una escena». Me puse de pie de golpe. No necesitaba ver para reconocer esa voz. Álvaro. Elena volvió al salón, con el rostro sereno hasta la frialdad. Detrás de ella, Álvaro e Inés aparecieron en el marco de la puerta, vestidos con corrección, llevando una cesta de regalo. Retrocedí un paso, el corazón desbocado. Elena levantó la mano para detenerlos. «No están invitados». Álvaro forzó una sonrisa. «Hermana de mamá, solo queremos disculparnos. Oímos que se había mudado sin avisar». Elena lo interrumpió con una voz de acero. «No la llames mamá», después de haberla echado de su propia casa. El salón se llenó de un silencio pesado. Algunos invitados se levantaron, incómodos. Isabel dio un paso al frente, sin apartar la mirada de Álvaro. «Si han venido por cuestiones de dinero, les aconsejo marcharse ahora mismo. Este es un lugar privado, y la señora Pilar no desea ver a quienes la dañaron». Inés palideció, apretando la mano de su marido. «No venimos por dinero, solo queremos hablar». Elena sonrió con sarcasmo. «Entonces hablen fuera. Aquí nadie cree ya en las lágrimas falsas». Abrió de par en par la puerta, y la luz amarilla inundó el pasillo. Álvaro me miró por última vez, una mirada mezcla de sorpresa y amargura. «¿De verdad crees que ellos se preocupan más por ti que yo?». Respiré hondo. «No, pero al menos ellos no me echaron de su vida». Elena me tocó suavemente el hombro, indicándome que no siguiera. Álvaro bajó la cabeza, tomó a Inés del brazo y se marchó. Cuando la puerta se cerró, la habitación quedó sumida en un silencio espeso. Un momento después, Isabel sonrió levemente y alzó su copa. Ahora sí, oficialmente. Señora Pilar brindó. «Bienvenida de nuevo al mundo de los libres». Todos levantaron sus copas. Sonreí, aunque por dentro seguía inquieta.
Creí que después de aquella noche, cuando Elena expulsó sin titubear a Álvaro e Inés del apartamento, todo terminaría. Pero me equivoqué. Los que viven de apropiarse de lo ajeno no conocen los límites. No se rinden ante la dignidad de una madre anciana. Solo retroceden para buscar un camino nuevo, más limpio, más legal. Una semana después, empecé a recibir llamadas extrañas. Voces de hombres jóvenes que decían ser funcionarios de bienestar social me preguntaban por mi salud y mi capacidad para manejar mis finanzas. Afirmaban estar autorizados por la familia. Supe de inmediato quiénes estaban detrás. Cuando se lo conté a Elena, apenas esbozó una sonrisa. No te preocupes, hermana. Les mostraré lo que significa una verdadera autorización. Elena contrató a un investigador privado llamado Rubén, exagente de la Policía Nacional. Me visitó el lunes por la mañana, con una tableta y un fajo de documentos. Están buscando una vía alternativa, explicó. Inés contactó con un pequeño despacho en Granada. Están redactando un poder temporal para que usted lo firme, supuestamente para que su hijo la ayude con asuntos médicos y financieros. Me quedé helada. Estoy perfectamente sana. No necesito que nadie me ayude. Rubén asintió. Precisamente por eso quieren convertirla en alguien que sí lo necesita. Mostró en la pantalla un correo enviado por Inés, el tono amable, pero el contenido venenoso. Decía que la señora Pilar últimamente olvida cosas. A veces se pierde cuando va al mercado. Necesita un familiar que supervise sus cuentas bancarias. Sentí que me temblaban las manos. En mi mente reapareció la escena de la maleta cayendo al suelo bajo la lluvia. Respiré profundo, procurando mantener la voz firme. No obtendrán nada, no dijo Elena, entrando en la sala con la mirada dura como el acero. No solo no obtendrán nada, sino que se arrepentirán de haberlo intentado. Por la tarde, la abogada Isabel Torres vino a verme. Traía un maletín de cuero que colocó con cuidado sobre la mesa. Señora Pilar dijo, están preparando todo para que sea usted misma quien entregue sus derechos. Pero nos adelantaremos. Sacó un pequeño dispositivo, del tamaño de un pulgar, una grabadora. Quiero que la mantenga en casa, cerca del salón. Si vienen, enciéndala. Deje que hablen. Cuanto más naturales, mejor. Elena añadió. Y ya invité a algunos vecinos amables a Lisa. Tomar café. Si pasa algo, habrá testigos. Sonreí débilmente. Parecen iguales. Una es la espada, la otra el escudo. Elena sonrió, aunque en sus ojos aún brillaba la preocupación. No, hermana. Solo quiero que nadie confunda la bondad con la debilidad. 3 días después, tal como predijeron, Álvaro apareció en la puerta de mi casa. Vestía con elegancia, el cabello perfectamente peinado, y llevaba una bolsa de papel en la mano. Mamá dijo con voz más suave que de costumbre, solo quería verte. Inés cocinó unas empanadas que te gustan, las traje. Lo dejé entrar. Elena ya estaba en el salón, fingiendo leer una revista. Con disimulo, presioné el botón de la grabadora. Álvaro miró alrededor, algo incómodo. Luego sonrió. La casa es preciosa. Me alegra que vivas tan cómoda. Gracias a tu tía respondí. Es más capaz de lo que imaginaba. Asintió, con una sonrisa forzada. Al cabo de unos minutos, sacó de la bolsa un conjunto de documentos. Ah, traje esto. Solo son papeles administrativos menores, para actualizar el seguro médico. Ya sabes, ahora el sistema es complicado y necesitan la firma del beneficiario. Puedo ayudarte a rellenarlos, así es más rápido. Elena levantó la vista y preguntó con calma. ¿Y dónde está Inés? ¿Por qué no vino contigo? Está ocupada, cuidando de los niños. Tomé el fajo de papeles y los hojeé. En la parte superior de cada hoja había el logotipo de una compañía aseguradora que nunca había oído nombrar. Entre líneas diminutas se repetían frases como representación legal, poder financiero, en nombre de la persona tutelada. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos. Álvaro, ¿crees que no sé leer? Titubeó. No es eso, solo quiero ayudar. Elena se levantó, fue al armario y sacó una copia de otros documentos. Qué curioso, dijo, porque este contrato es idéntico al que Inés envió al despacho de Granada.
Rubén lo recuperó del servidor. Álvaro se puso pálido. ¿De qué demonios estás hablando? Elena encogió los hombros. Si miento, ¿por qué no llamas a Inés y se lo preguntas? Él no respondió. Por un instante, la habitación se llenó de un silencio absoluto. Solo se oía el rumor del mar golpeando las rocas. Me sentí extrañamente tranquila. Me puse de pie, caminé hasta la mesa y tomé el fajo de papeles. ¿Sabes, hijo? Dije despacio. El día que te di a luz, pensé que no había nada en este mundo más valioso que ser madre. Me equivoqué. Rasgué el fajo en dos. El sonido seco del papel se extendió por la sala. Las hojas cayeron como alas rotas. Esto es lo que pasa cuando confundes el silencio con la debilidad. Álvaro abrió la boca, pero no dijo una palabra. Elena se acercó y abrió la puerta. Lárgate, antes de que llame a la policía. Todo ha quedado grabado. Él se dio la vuelta y se fue sin atreverse a mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, me di cuenta de que aún me temblaban las manos. Pero era de indignación, no de miedo. Elena reprodujo la grabación. Mi voz y la de él sonaban nítidas, innegables. Isabel Torres sabría qué hacer con eso. Esa tarde, al salir al balcón, el mar ya tenía un tono azul oscuro. Inspiré hondo. El olor salado se me metió en los pulmones, limpio como el inicio de la libertad. Pero, entre las olas y el viento, escuché una advertencia sorda. No han terminado, Pilar. Están esperando otra oportunidad. Creí que después de aquel día, cuando rompí los papeles y vi a Álvaro salir del apartamento en silencio, todo habría terminado. Pero, como el mar de ahí afuera, por tranquilo que parezca en la superficie, debajo siempre hay una corriente feroz. No sabía que, desde ese instante, la guerra entre mi hijo y yo apenas comenzaba. Una mañana de principios de junio, cuando acababa de preparar el café, sonó el timbre. Frente a mí había un ramo de rosas blancas en un jarrón de cristal, con una tarjeta. Perdóname, mamá, solo quiero empezar de nuevo. Era la letra de Álvaro. Toqué los pétalos aún húmedos, y por un momento me invadió la duda, hasta que vi, junto al jarrón, un sobre color crema con una línea menuda, para que mamá firme la confirmación de recepción del regalo. Me eché a reír, una maniobra retorcida y aún así, torpe. Elena estaba detrás, con los brazos cruzados. No firmes. Te lo dije, no saben detenerse. No firmé. Y desde entonces sus disculpas aparecieron por todas partes. Una cesta de fruta, una carta de más de 3 páginas sobre el arrepentimiento de un hijo, una caja de pastas que, al abrirla, traía un papelito. Llámame, solo una vez. Tiré todo a la basura, salvo las cartas. Isabel me dijo que las guardara como prueba. Empecé a sentirme vigilada. A veces, al ir al mercado, veía a un hombre junto al puesto de flores mirándome demasiado tiempo. Rubén, el investigador de Elena, lo confirmó. No se lo imagina. Álvaro contrató a alguien para seguir su rutina. Pero eso era solo la punta del iceberg. Una tarde, llamó el banco. Señora Pilar, confirmamos la solicitud para cambiar la dirección postal a la calle Mayor, Madrid. ¿Es correcto? Me quedé helada. Yo no había pedido nada. El empleado añadió. En el expediente consta su firma y una copia de su DNI. Supe al instante quién estaba detrás. Isabel pidió de inmediato bloquear cualquier cambio. Al investigar, descubrieron que la copia del DNI estaba falsificada con gran habilidad, y el correo había salido de una dirección casi idéntica a la mía, con una sola letra distinta. Elena golpeó el fajo de informes contra la mesa. Quieren ponerse como cotitulares. Si el banco hubiera tardado unas horas más, tu dinero ya estaría en sus cuentas. Miré por la ventana. Aquel atardecer el mar estaba gris ceniza. Una decepción amarga me subió a la garganta, pero ya no en forma de lágrimas. Estaba demasiado cansada para llorar. Te lo dije, dijo Elena, no se quedarán en lo financiero. Cuando no consigan el dinero, atacarán tu honor. Y, como predijo, semanas después empezó el nuevo asalto. Una mañana, Isabel llamó con voz serena pero grave. Señora Pilar, acabo de recibir un aviso del juzgado de Sevilla.
Alguien ha presentado una solicitud de tutela obligatoria, alegando que usted no tiene capacidad para gestionar su patrimonio y su memoria se ve afectada por la edad. Me quedé inmóvil. El viento del mar entró por la ventana y desparramó los papeles de la mesa. No puede ser. Elena y yo lo anticipamos, continuó Isabel. Quieren que el juzgado la declare incapaz. Si eso ocurre, todos sus bienes quedarían en manos del tutor legal, Álvaro. Elena entró, con el rostro duro como la piedra. Esta vez atacan con la ley, no con palabras. Suspiré. Ya estoy mayor, Elena. Tal vez creen que no me queda fuerza para resistir. Elena puso su mano sobre mi hombro. Pues haremos que piensen mal. Al día siguiente, Isabel organizó un chequeo completo en una clínica privada de Cádiz. Me revisaron todo: memoria, reflejos, vista, presión, incluso pruebas psicológicas. Terminé cada examen. Cuando el médico me preguntó el año de nacimiento de Picasso y la capital de Hungría, respondí sin dudar. Él sonrió. Está usted más lúcida que muchos jóvenes. Una semana después llegaron los resultados. Salud física estable, sin signos de deterioro cognitivo, excelente capacidad de comprensión y de procesamiento. Isabel tomó el expediente y sonrió. Prueba de oro. Enviamos copias de ese certificado al juzgado, junto con una carta breve. Quien supuestamente carece de capacidad se presentó voluntariamente a examen y obtuvo resultados sobresalientes en las pruebas cognitivas. Toda acusación es infundada y calumniosa. 3 días después, envié yo misma un ejemplar a la dirección de Álvaro. Sin carta, sin mensaje. Solo un sobre blanco cerrado. Esa noche abrí la puerta del balcón y escuché el sonido de las olas golpeando la orilla. Elena estaba a mi lado, con una taza de té en la mano. ¿Tienes miedo?, preguntó. Negué con la cabeza. No. Ahora solo siento pena. Pena de no haberles enseñado, cuando eran niños, que la honestidad vale más que cualquier cantidad de dinero. Elena guardó silencio unos segundos antes de responder. No se detendrán, pero ahora tienes a la ley de tu lado. Me tienes a mí, a Rubén y a Isabel. Dejaremos que la luz alcance cada una de sus sombras. Miré el mar. El cielo nocturno se abría como un manto de terciopelo, y la luna derramaba sobre el agua un camino plateado. Si es necesario, susurré, llegaré hasta el final. Elena sonrió de medio lado. No tengo ninguna duda de eso. Al día siguiente, Rubén informó que Álvaro había perdido los estribos y había arrojado cosas por toda la casa. El tribunal rechazó su solicitud de tutela por falta de fundamento médico. Su plan se desmoronó en pocos días, pero yo sabía que aquello no era el final. Esa noche, al acostarme, encontré un sobre extraño sobre la mesa, deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una fotografía mía paseando con Elena por la playa tomada desde lejos, con un teleobjetivo. En el reverso, 3 palabras escritas a mano. Aún no hemos terminado. Permanecí inmóvil un largo rato, escuchando las olas y el latido de mi propio corazón. No tenía miedo, solo sentía frío, el frío de un viento antes de la tormenta. Sabía que Álvaro se preparaba para el siguiente paso, y esta vez no atacaría solo mis bienes, sino también mi honor. Me quedé sentada en la sala, mirando la foto escondida colocada sobre la mesa. La luz del retrato caía sobre Elena y sobre mí, riendo, pero tomada desde la distancia, entre los arbustos, tan helada como el ojo de alguien acechando. En el reverso, la frase, aún no hemos terminado, era como una navaja pequeña clavándose en mi mente. Elena quiso avisar a la policía, pero Isabel la detuvo. Quieren que tenga miedo, quieren que reaccione. La mejor forma de responder es convertir el miedo en fuerza legal. ¿Qué piensa hacer?, pregunté. Isabel me miró, con una sonrisa lenta. No solo protegerla, señora Pilar, es hora de contraatacar. 3 días después, Isabel y Elena me llevaron a una notaría en Cádiz. La oficina era amplia, luminosa, con olor a papel nuevo y a café. Isabel colocó ante mí un grueso expediente. En la primera página se leía: Fundación Pilar Ortega, por las mujeres libres y dignas. Levanté la vista, sorprendida. Elena dijo:
¿Recuerdas cuando dijiste que te gustaría que existiera un lugar donde mujeres como tú pudieran ser escuchadas, creídas y ayudadas? Ahora puedes hacerlo realidad. Toqué el borde del expediente. Isabel explicó. Es una organización sin fines de lucro, con su nombre, protegida por la ley. Todos los bienes, propiedades y cuentas pasarán a ser propiedad de la fundación. Usted seguirá siendo la fundadora y presidenta honoraria, pero nadie podrá apropiarse ni manipular nada, ni siquiera sus propios familiares. Leí el contrato, líneas diminutas de cláusulas legales, condiciones financieras y objetivos sociales. Una sensación extraña se expandió en mi pecho, mezcla de libertad y amargura. Pensé, quizás, para ser libre, a veces hay que renunciar a todo lo que un día fue tuyo. Esta fundación continuó. Isabel ayudará a mujeres mayores maltratadas por sus hijos o familiares, víctimas de estafas financieras y madres solteras mayores de 60 años. Ya tenemos un grupo de voluntarios preparado. Elena me apoyó la mano en el hombro. Ya no serás una víctima, Pilar. Serás quien guíe el camino. Tomé la pluma y firmé en la última página. Cuando la tinta tocó el papel, sentí mi corazón latir con fuerza. No, era miedo. Era una determinación pura. La noticia se difundió más rápido de lo que imaginaba. Pocos días después, el Diario de Cádiz publicó: exprofesora jubilada crea una fundación para ayudar a mujeres mayores a liberarse de la violencia financiera. El artículo no mencionaba a Álvaro ni a Inés, pero fue suficiente para enfurecerlos. Isabel me contó que recibió un documento de sus abogados solicitando investigar la legalidad de la transferencia de bienes. Me acusaban de haber sido manipulada psicológicamente por terceros. Por terceros, rió Isabel con sarcasmo. Hablan como si fueras una marioneta. ¿Y qué pueden hacer?, pregunté. Nada, respondió con seguridad. Cada trámite se hizo conforme a la ley. La fundación está registrada en el Ministerio de Justicia, notariada y supervisada por un consejo directivo. Si demandan, el tribunal considerará su acción como acoso deliberado. Elena añadió, y tenemos pruebas de sus falsificaciones y firmas falsas. Ahora veremos quién teme a quién. No dije nada, solo miré por la ventana, donde la luz del atardecer teñía de oro la superficie del mar. En el viento, escuché un ritmo familiar. La libertad no se pide, llega cuando decides no volver a inclinar la cabeza. Una semana después, Isabel organizó la inauguración de la Fundación Pilar Ortega en el Centro Cultural local. Llevé el vestido color vino que Elena eligió para mí. Asistieron más de 30 personas, abogados, periodistas y mujeres de cabellos plateados sentadas en la primera fila. Me miraban con los ojos que yo había soñado aquella noche de lluvia, los ojos de la confianza. Tomé el micrófono. Al principio, mi voz tembló un poco. No soy una heroína, dije. Solo soy una madre que fue echada a la calle y decidió no dejar que eso definiera su vida. El silencio llenó la sala. Si alguna vez alguien te ha hecho sentir como una carga, continué, recuerda esto. Sigues teniendo valor, aunque el mundo lo olvide. Esta fundación no es solo mía, es de todos los que han sido heridos y aún desean levantarse. El aplauso estalló, largo y cálido. Elena estaba al fondo del auditorio, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en los labios. Después del acto, Isabel se acercó y me entregó un sobre. Debería ver esto. Dentro había una copia de un correo electrónico de un bufete de abogados de Madrid dirigido a Inés. Decía: la solicitud de acceso a los archivos de la Fundación ha sido denegada. Los documentos han sido sellados y remitidos a la Fiscalía por sospecha de fraude de identidad. Leí y sonreí suavemente. Ellos mismos cavaron su tumba. Isabel asintió. Y cayeron en ella. Pero esa noche, cuando regresé a casa y me quedé en el balcón frente al mar oscuro, el corazón aún no encontraba paz. Sabía que Álvaro no desaparecería tan fácilmente. Cuando una persona pierde la moral, solo le queda la desesperación, como combustible. Elena salió y me cubrió los hombros con una bufanda de lana. Has hecho algo que pocos se atreven a hacer. Tu fundación está protegida por la ley y tu nombre será recordado con respeto. Has ganado. Negué con la cabeza.
No, Elena, no he ganado. Solo he dejado de perder. Ella sonrió con tristeza. Esa diferencia ya basta para seguir viviendo. Miré hacia el horizonte. A lo lejos, donde las olas se fundían con la noche, creí ver mi reflejo. Ya no la mujer rechazada, sino alguien que había renacido de sus propias cenizas. Una tarde, a finales de julio, recibí una llamada desconocida. Una voz masculina, grave y cansada, sonó al otro lado. Mamá, soy Álvaro. Solo quiero verte, una vez. No para discutir, lo juro. Podemos cenar juntos. Guardé silencio un largo rato. Afuera, el sol poniente doraba el mar y la brisa movía las cortinas. Podía decir que no y cerrar el capítulo para siempre. Pero sabía que hay heridas que solo sanan cuando uno tiene el valor de mirarlas de frente. De acuerdo, respondí con calma. A las 7 p.m. Tú elige el lugar. Cuando Elena lo supo, protestó de inmediato. No les debes nada. ¿Por qué ir? Solo sonreí. No voy a perdonar. Voy a terminar. El restaurante estaba en una calle pequeña de Sevilla, con luces amarillas reflejadas en el empedrado. Llegué 5 minutos antes y me senté junto a la ventana. Cuando Álvaro entró, noté que había envejecido mucho. Los ojos hundidos, la camisa arrugada, las manos temblorosas al dejar el bolso en la silla. Inés venía detrás, aún erguida y elegante, pero sin el brillo frío de antes en la mirada. Gracias por venir, mamá, dijo Álvaro, forzando una sonrisa. Sé que me equivoqué, pero de verdad quiero hablar, sin abogados, sin nadie más. Asentí. Bien. Hablemos, como adultos. El camarero trajo vino blanco. Nadie lo tocó. El silencio era espeso como la niebla entre los tres. Al final, Inés habló. Hemos oído sobre esa fundación suya. ¿Es real? ¿O es solo un truco legal de su querida hermana? La miré directamente. Es real. Fundación Pilar Ortega. Está registrada legalmente y reconocida por el Ministerio de Justicia de España. No necesito ningún truco. Álvaro frunció el ceño. Entonces, ¿pusiste todos tus bienes ahí? Todos, dije, sacando un sobre del bolso y colocándolo sobre la mesa. Es una copia notariada. La casa, las cuentas, los ahorros. Todo pertenece ahora a la fundación. Yo solo conservo el título honorario, sin derechos personales. Inés palideció. ¿Estás loca? Has destruido todo lo que papá dejó. Sonreí con calma. No, solo lo trasladé de las manos de los codiciosos a un lugar digno. Desde ahora, ese dinero ayudará a mujeres abandonadas como yo, como miles más. Álvaro golpeó la mesa con la palma. ¿Y crees que eso es justo? Soy tu hijo. Tengo derecho a heredar. Tenías ese derecho, Álvaro, respondí, serena. Pero lo perdiste cuando me echaste de casa, cuando falsificaste documentos, cuando intentaste declararme incapaz para robarme. El tribunal ya tiene las pruebas. No busco venganza. Solo quiero paz. Inés se levantó bruscamente, la voz en un grito. Estás destruyendo a tu propio hijo. Levanté la vista, la mirada tan fría como el acero. No, quien lo destruyó fuiste tú. Yo solo me detuve para que nadie más saliera herido. Iba a replicar, pero Álvaro levantó la mano para detenerla. Me miró, los ojos enrojecidos. No niego lo que hicimos. Pero, mamá, lo he perdido todo. El trabajo, la casa, los amigos, Inés y yo. Ya no tenemos nada. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Me quedé en silencio. Por un instante vi al niño de antaño, de rodillas ante mí, llorando porque había roto el jarrón de cerámica. Pero el recuerdo de aquella noche lluviosa, cuando la puerta se cerró en mi cara, me devolvió al presente. No te arrepientes, por mí dije, sino porque perdiste. Pero sabes, Álvaro, no he venido aquí para escuchar disculpas. He venido para cerrar el último capítulo. Empujé el sobre hacia ellos. Aquí está la copia de la resolución del Tribunal de Cádiz. Han aprobado la fundación y recomendado procesar a quienes cometieron fraude de identidad,
falsificación de firmas y documentos. Tu nombre y el de Inés están en la lista. El aire se congeló. Inés se levantó de golpe, el rostro blanco como la cera. No te atreverás. Me puse de pie, serena. No hace falta que me atreva. El tribunal hará su trabajo. Yo elijo la paz, la claridad y la libertad. Ustedes perdieron el derecho a decidir hace mucho tiempo. Me di la vuelta. Detrás de mí, escuché el golpe de una silla y la voz ahogada de Inés. Esa mujer nos ha destruido. Al salir del restaurante, el viento nocturno de Sevilla soplaba suave, con aroma a naranjas amargas y a sal marina. Inhalé hondo, sintiendo cómo algo pesado se desprendía de mis hombros. Elena me esperaba en el coche. Al verme, sonrió. ¿Terminó todo? Sí, respondí. Se acabó. ¿Te sientes aliviada? Miré mi reflejo en el cristal, un rostro envejecido, pero con ojos claros y firmes. No aliviada, pero en paz. He dicho lo que debía decir. Elena asintió y me entregó el periódico de esa mañana. El Tribunal de Cádiz rechaza la apelación de Álvaro Ortega. La Fundación Pilar Ortega es reconocida como legal y queda protegida de forma permanente. La Fiscalía propone investigar por falsificación de documentos y atentado contra el honor de una persona mayor. Leí las letras en negrita durante un largo rato. Luego sonreí. Al final, no gané yo. Ganó la verdad. Esa noche regresé a mi apartamento frente al mar. Encendí una pequeña vela ante la foto de mi difunto esposo. Él seguía sonriendo con la misma dulzura de siempre. Susurré. Lo logré, Miguel. No solo por mí, sino por todas las mujeres que un día fueron olvidadas. El viento del mar sopló con fuerza. La llama se inclinó, pero no se apagó. Supe entonces que era la señal de un nuevo comienzo, y por primera vez en muchos años pude dormir en paz sin miedo a la oscuridad, sin temor a los golpes en la puerta, sin que nadie pudiera arrebatarme nada más. Porque todo lo mío ahora está en un lugar al que nadie puede llegar: la libertad, la dignidad y la luz. Ese otoño, Cádiz se enfrió temprano. El mar estaba quieto, el cielo despejado, pero para mí todo había cambiado. El ruido, la amargura y el dolor que me acompañaron toda la vida se disolvieron como una ola fina sobre la arena. En cambio, al otro lado, la marea se alzó contra Álvaro e Inés, y esta vez nadie los salvaría de las consecuencias de sus propios actos. Solo un mes después de aquella cena, el Tribunal de Cádiz emitió su sentencia final. Álvaro fue declarado culpable de falsificación y falta ética, y se le prohibió trabajar en el sector financiero durante 10 años. Inés, al descubrirse sus transferencias ilegales a una cuenta en Suiza, tuvo que vender su apartamento en Madrid para saldar deudas y quedó bajo supervisión por 3 años. La noticia corrió rápido. Aquellos que antes los admiraban en el mundo empresarial ahora los evitaban. Un periódico tituló: El exasesor financiero Álvaro Ortega cae en desgracia tras el escándalo por apropiarse de los bienes de su madre. Esa mujer, Pilar Ortega, de 69 años, es hoy símbolo de coraje y dignidad en la vejez. Elena leyó el artículo en voz alta, con una mezcla de ironía y ternura. Al final, la verdad tuvo justicia. ¿Pero no te da tristeza? Miré por la ventana, donde las gaviotas giraban sobre el mar. No, no siento orgullo ni pena, siento serenidad. Lo que uno siembra, el cielo lo devuelve a veces, solo tarda un poco más. Elena sonrió. Hablas como una filósofa. No reí, solo soy alguien que perdió todo y aprendió qué vale realmente la pena conservar. Pero la vida siempre sabe recompensar a quien persevera. 3 meses después, recibí una carta del Comité de Igualdad de Andalucía. Querían otorgarme el premio Voz Fuerte, por mi contribución a la defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres mayores. Subí al escenario, bajo una cálida luz dorada, y miré a las cientos de personas frente a mí, en su mayoría mujeres de cabellos plateados como los míos. Hablé brevemente, sin leer papel alguno. Se cree que la vejez equivale al silencio, pero el silencio no es debilidad. Es el comienzo de una voz más grande, si tenemos el valor de alzarla. El aplauso fue largo. En la primera fila, Elena sonreía e Isabela sentía satisfecha. Vi también a Rubén,
levantando la mano desde el fondo con su sonrisa amable. Después de la ceremonia, fuimos a cenar. Isabel puso ante mí una nueva carpeta, cuyo título decía Centro Pilar, Centro de Hermoguras, apoyo para mujeres y mayores víctimas de violencia económica. Convertiremos la fundación en un centro real, explicó. Habrá refugio, asesoría legal y talleres de educación financiera. Elena añadió. Tú eliges el nombre oficial. Compré un edificio antiguo cerca de la Plaza San Antonio. Necesita una directora, y solo puede ser tú. Solté una risa. A mi edad, lo único que puedo dirigir son las plantas del jardín. Entonces plantarás flores en el jardín del centro, dijo Isabel. Nosotras nos encargaremos del resto. Y así nació el Centro Pilar. Los primeros meses éramos solo 6 personas. Yo, Elena, Isabel, Rubén y 2 jóvenes voluntarias. Pero, con cada historia contada, con cada carta que llegaba, el centro fue creciendo poco a poco. Un año después, habíamos ayudado a más de 500 mujeres. Ancianas a quienes sus hijos les habían quitado la pensión, viudas engañadas para firmar contratos falsos, madres despojadas del derecho a vivir en sus propias casas. Recuerdo a una mujer llamada Mercedes, de 68 años, a quien su hijo echó de casa después de que ella transfiriera sus ahorros a su nombre. Llegó con las manos temblorosas y la mirada vacía. 6 meses después, Mercedes se convirtió en profesora de manualidades para las demás mujeres del centro. Gracias a usted, he descubierto que aún tengo valor, me dijo. Yo respondí, no gracias a mí, sino a que usted se atrevió a creer en sí misma una vez más. ¿Y Álvaro? No lo volví a ver desde aquella noche en el restaurante. Pero a veces, por amigos comunes, supe que se mudó a un pequeño pueblo en las afueras de Málaga. Trabajaba como contable en una tienda de artesanía, vivía solo, hablaba poco y evitaba a la prensa. En cuanto a Inés, se divorciaron tras la sentencia del tribunal. Ella se fue a Valencia, vendió todo lo que le quedaba y desapareció de las redes sociales. Una vez recibí un sobre sin remitente. En el profero, centro. Dentro había una hoja escrita a mano. Sé que no necesitas mis disculpas, pero he aprendido que uno solo pierde a su madre cuando ya no tiene el valor de llamarla mamá. Espero que hayas encontrado la paz que yo perdí. Doblé la carta y la guardé en un cajón, sin responder. El perdón no siempre necesita palabras. Basta con que uno deje de sentir odio. Ahora, cada mañana me levanto a las 6 a.m., preparo café y camino junto al mar. Converso con los vecinos y a veces doy clases gratuitas de lectura y escritura para mujeres mayores. Por la tarde, cuido el pequeño jardín detrás del centro, lleno de margaritas blancas. Elena siempre dice, cuando te inclinas para plantar flores, pareces 10 años más joven. Solo sonrío. No soy más joven, solo dejé de cargar los viejos dolores sobre los hombros. Una tarde, Rubén pasó a visitarme y me entregó una fotografía de la inauguración del nuevo curso en el centro. En la imagen, decenas de mujeres reían felices, levantando un cartel que decía, «No somos invisibles». La miré durante un largo rato y murmuré, «Así es. Ninguna de nosotras es invisible mientras siga creyendo en sí misma». El viento del mar volvió a soplar, salado y suave. Cerré los ojos, sintiendo el olor a sal y el rumor de las olas. La vida, al fin, es justa con quienes saben levantarse. Y yo, Pilar Ortega, la mujer que una vez fue expulsada en medio de una noche de lluvia, ahora he encontrado el verdadero significado de la libertad: vivir, ayudar y sonreír sin miedo a perder nada más. Esa tarde, el viento del Golfo de Cádiz soplaba más fuerte de lo habitual. Las olas golpeaban la orilla dejando huellas de espuma blanca que se disolvían como recuerdos. Me detuve frente al pórtico del Centro Fundación Pilar Ortega, observando a las mujeres riendo durante la reunión del fin de semana. Cada rostro allí arrugado o tostado por el sol tenía algo en común: la luz de la dignidad. Una joven de cabello recogido se acercó. «Señora Pilar, hoy hemos batido un récord. Más de 400 personas inscritas en el curso Autodefensa Financiera». Sonreí con dulzura. Bien, no solo aprenden a proteger su dinero, sino a protegerse a sí mismas.
Luego caminé por el pasillo, pasando frente a las fotografías colgadas en la pared. Una mía con Elena en la inauguración, otra de Isabel recibiendo un reconocimiento y una donde un grupo de mujeres se tomaba de las manos bajo un cartel que decía: «No desaparecimos, hemos vuelto». Por la noche, cuando el centro quedó vacío, me senté sola en mi despacho. Afuera, la luna se reflejaba sobre el mar, brillando en los cristales. Vertí una taza de té de menta y abrí mi viejo cuaderno donde he escrito mis pensamientos durante los últimos 2 años. La primera página aún guardaba la frase que escribí la noche en que me echaron de casa. «No me queda nada». Sonreí. Si pudiera hablar con aquella mujer triste de hace 2 años, le diría: «No pasa nada, Pilar. Desde la nada, uno aprende a reconstruirlo todo siempre que no pierda la fe en que lo merece». Una semana después, fui invitada a Madrid, al Congreso Voz y Dignidad, donde se honraba a mujeres que inspiran a sus comunidades. Al subir al escenario, bajo cientos de luces, sentí mis manos temblar igual que la primera vez. Pero al mirar al público, vi a Elena, a Isabel y también a Rubén sonriendo. Tomé el micrófono y hablé despacio. Algunos dicen que he luchado con valentía, pero la verdad es que no luché. Solo me negué a desaparecer. La sala quedó en silencio. Continué. Nos enseñan que al envejecer debemos callar, hacer espacio, pedir permiso para existir. Pero yo creo que la dignidad nunca se pierde, solo se olvida cuando dejamos de levantarnos. Cuando terminó, los aplausos no cesaban. No derramé lágrimas, pero sentí mi corazón arder suavemente, como si dentro encendieran un fuego. Ya no era la madre rechazada por su hijo, ni la víctima de un engaño. Solo era Pilar, una mujer que había vuelto a encontrarse consigo misma. Después del Congreso, la prensa habló sin parar. Me llamaron la luz tardía de las mujeres de España. Alguien me entrevistó y me preguntó qué me había dado fuerzas para empezar de nuevo a los 70 años. Respondí: la traición duele, pero el silencio es lo que nos hace desaparecer. Yo no quería desaparecer. Me preguntaron si odiaba a Álvaro. Negué con la cabeza. No. Ese muchacho ya ha pagado con su propia soledad. No deseo que nadie sufra lo que yo sufrí. Luego me di la vuelta, porque afuera el sol doraba la plaza, donde el grupo de mujeres del centro repartía folletos sobre el derecho a la herencia legítima. Ellas son la siguiente generación. Fuertes, erguidas y sin necesidad de que nadie defina su valor. Al caer la noche, regresé a mi pequeño apartamento frente al mar. La casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj y el aroma a lavanda que Elena había plantado en el balcón. Abrí la puerta para dejar entrar el viento marino. En el rincón seguía colgado el viejo abrigo que usé aquella noche de lluvia, cuando me echaron de casa, y lo abracé como si guardara en él los últimos restos del amor maternal. Tomé el abrigo y aspiré el olor de la tela gastada. Ya no olía a soledad, sino a libertad. Lo colgué en el balcón, para que el viento terminara de secar los días pasados. A lo lejos, las olas plateadas golpeaban suavemente la orilla. Me envolví con mi bufanda de lana y bajé a la playa. La luna se extendía sobre el agua como un camino de plata hacia el horizonte. Caminé despacio, dejando que cada paso se hundiera en la arena, como si marcara el sendero para quienes vendrían después. Recordé aquella noche de lluvia, bajo el puente, cuando creí que el mundo entero me había abandonado. Nunca imaginé que desde aquel lugar oscuro encontraría la fuerza para volver a la luz. En el cielo, una sola gaviota cruzó volando. Levanté la vista y sonreí. Gracias, vida, por darme la oportunidad de empezar de nuevo, aunque haya sido tarde. Me detuve. Miré mis pies cubiertos de arena y luego las olas lejanas. En el viento, escuché mi propia voz resonando. No luché, solo me negué a desaparecer. Un último rayo de sol tocó la superficie del mar, mezclándose con mi silueta. Pequeña, pero luminosa. Entendí que me había convertido en aquello que antes buscaba, una pequeña luz, pero suficiente para guiar a quienes aún vagan en la oscuridad. Y así, a los 70 años, ya no temo a la soledad ni al olvido, porque aprendí una verdad simple que tomó toda una vida entender. Cuando uno se atreve a levantarse, incluso desde la sombra, ya ha vencido.
Me di la vuelta, alejándome del mar, rumbo al centro donde las mujeres me esperaban para la reunión de la mañana siguiente. En el cielo, la luna llena brillaba, y su reflejo sobre el agua parecía una promesa. Por más tormentas que tenga la vida, la luz siempre encuentra el camino de regreso. La historia de Pilar es una obra de ficción inspirada en experiencias reales. Los nombres y lugares han sido modificados para preservar la privacidad. Pero, entre sus lágrimas y su despertar, vemos el reflejo de tantas madres y abuelas mujeres que callaron por amor y descubrieron que el silencio también puede ser una herida. Y tú, si fueras traicionado por quienes amas, ¿elegirías seguir callando o levantarte para recuperar tu dignidad? Pilar eligió hablar, y gracias a ello recuperó la fe no solo en las personas, sino en Dios, que sigue velando por cada alma herida. Que el Señor bendiga a quienes buscan reencontrar la luz en sus vidas. Quédate hasta el final del video, las 2 historias siguientes tocarán tu corazón, como lo hizo Pilar.